Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Pablo, un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. ¿Qué se puede esperar en crecimiento económico este 2023 después de ese resultado del 0.7% el primer trimestre del año? ¿Qué tal, Juan Javier? Un saludo cordial para ti, para Fernando, para Andrés, para todos los que hacen Radio Centro y lo más importante, todos tus seguidores y radioescuchas. Siempre es importante saber de dónde venimos para luego reflexionar hacia dónde vamos. Entonces, en temas de números de crecimiento económico, las cifras son muy claras. Y hay que compararse no con el 2020, que fue pues la pandemia y fue algo atípico, donde la economía cayó menos 7,8%, pero sí es válido compararse contra el 2019. En el 2019, la economía ecuatoriana, cifras oficiales, creció 0%. Es decir, Ecuador antes de la pandemia no crecía absolutamente nada. El año pasado, el crecimiento que tuvo la economía en el 2022 de 2,4% es mayor al promedio de los últimos 7 años. Voy a repetirlo, el crecimiento económico del año 2022 de 2,4% es mayor al promedio del crecimiento económico del Ecuador de los últimos 7 años. Y con respecto a la pregunta de cómo vamos a cerrar el 2023, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y del Banco Central al día de hoy son de 2,6%. Más allá de si vamos a cerrar en 2,6, 2,5, 2,4, pero es 2,6 lo que están proyectando, es cómo está el promedio de América Latina, y el promedio de esta región es del 1,1, 1,2%. Es decir, en cualquier caso estaríamos creciendo al doble o bastante por encima del promedio regional. Finalmente, ¿cuál es el déficit fiscal con el que se cerrará este año 2023? ¿Los 2.800 que dice tu presupuesto codificado o 5.000 millones que señalan algunos analistas que observan la política fiscal? A ver, siempre hay que ser muy respetuoso con todas las voces a favor o en contra, pero hay que basarse en las cifras oficiales porque si no, pues ya es un tema del estado de ánimo de cada persona. Las cifras son muy claras y de nuevo voy a hacer la reflexión de dónde venimos para ver hacia dónde vamos. Entonces, si nos comparamos con el hueco de la pandemia, la economía cayó 7,7, o sea, 7,8 la economía y el déficit fiscal fue 7,7. Eso es plata que faltaba, 8.000 millones de dólares. Si nos vamos al 2019 para de nuevo hacer una comparación del déficit fiscal antes de la pandemia la economía ya había caído 5,7% el déficit fiscal. Tenías un déficit fiscal abultado. Nosotros apuntamos a este año pasar de lo que fue el déficit fiscal de menos 5,7 en el 2019, de menos 7,7 en el 2020, a menos 2% del PIB en el año 2023, 2,1, 2,2, 2,3, pero 2% para contestar la pregunta. Recordemos que en nuestro plan económico teníamos previsto generar superávit en el año 2025, es decir, en 4 años de gobierno, en el último año generar superávit, porque también debo de recordar que el año pasado los analistas criticaban diciendo ¿por qué no tenemos más déficit? Que deberíamos tener más déficit y menos orden fiscal, y son hoy los mismos que te dicen hey, se te está yendo de las manos el déficit. Pero bueno, eso es normal porque eso ya es gente que está un poco con los estados de ánimo haciendo una crítica, lo cual es válido, pero lo cierto es que los números oficiales son los que estoy diciendo. Estamos pasando un déficit fiscal hace un par de años de menos 7,7 y lo cerraremos con alrededor del 2%. ¿Qué crecimiento espera para las ventas de este año frente al anterior? ¿Alcanzará para hacer crecer a la economía sobre el crecimiento poblacional, que tengo entendido que es del 1,6%? Sí, la población crece un promedio de alrededor del 2% para redondear. Y aquí hay un dato súper interesante, ¿no? De nuevo voy a hacer un contraste. El 2022, y hablo del 2022 porque mucha gente tal vez con información incompleta, decía, es que Ecuador es el único país que no ha superado el prepandemia. Eso no es cierto. A ver, si están hablando por crecimiento del PIB, hay la mitad de los países de Latinoamérica y el Caribe, digamos, 15 de 32, que no tenían ese indicador que superaba el prepandemia. Ecuador era uno de esos, pero habían 15 países más. Ahora, otra forma de medirlo no es la macroeconomía, que es lo que la gente no quiere escuchar, sino la microeconomía, que se la mide a través de su pulso, que son las ventas. Y las ventas en el año 2022 fueron 228.000 millones de dólares. Cuando hacemos un ajuste por inflación, o sea, descontamos el efecto de la inflación y hacemos un ajuste por población, descontamos el efecto de la población, las ventas del 2022 superaron a las ventas del 2019, antes de la pandemia, en 10%. Y las ventas del año 2023, en lo que va del año, enero a junio, de la información que tenemos del Servicio de Rentas Internas, están arriba con respecto al 22 en 5%. Si usted aún le quiere descontar inflación, que es la más baja de América Latina, la segunda más baja de América del Sur,
Sur y la novena más baja del planeta. Si usted le descuenta la inflación y les cuenta el crecimiento de la población, igual tiene un crecimiento de las ventas. Entonces, a veces tendemos a confundir las cosas y querer llevarlo a un tema binario. Todo está bien, todo está mal y no ver todos los matices. Lo cierto es que tenemos más crecimiento económico que en los últimos 7 años, tenemos mayor crecimiento en ventas que en los últimos 7 años, tenemos menor inflación, menor déficit fiscal y tal vez lo más importante, tenemos un menor nivel de endeudamiento. Antes de este gobierno, la deuda en relación al PIB era 61,5%, cerraremos en diciembre de este año, en unos cuantos meses más, en 55% o menos. ¿Cómo es eso posible? Porque renegociamos la deuda con China, bajamos la tasa de interés, alargamos los plazos y liberamos el petróleo que estaba atado como garantía, y porque realizamos el mayor canje de deuda externa por naturaleza en la historia del Ecuador, y nos ahorramos $1.000 millones, y aparte logramos que el mundo ponga $400 millones para proteger la reserva Hermandad en Galápagos a perpetuidad. Muy importante el que esté aquí en los estudios de Radio Centro el ministro de Economía, Pablo Arosemena. Hacemos en los programas en ocasiones críticas puntuales y siempre Pablo inmediatamente envía mensajes, lo que nos hace pensar pues que está muy atento, y no porque estemos nosotros, sino por la temática. Las vanidades deben quedar al margen de todo esto. Es importante el que ahora presente aquí, más allá de todas las cifras, que es indudable, usted tiene documentación, los indicadores son absolutamente demostrables como usted lo hace, pero en el conjunto da la impresión, lo sentimos los ecuatorianos, y básicamente por la ausencia de trabajo, cuando hay un drama familiar en donde las personas, a lo mejor pues el padre se quedó sin trabajo, pero el hijo se graduó en la universidad y tampoco consigue trabajo, y eso vuelve y contamina, digamos, el ambiente, ¿no?, de tranquilidad que quisiéramos tener los ecuatorianos. ¿Por qué con todos los indicadores económicos que usted presenta no se siente esta tranquilidad en las familias con respecto al trabajo? Y por otro lado, también el país se ha vuelto tan caro, que cuando se suba el sueldo y vayamos a los $550 como sueldo mínimo vital, el poder adquisitivo de esos $550, pues lo que hace es demostrar que no es que en efectivo estamos ganando más, sino que en el momento en que se compran las cosas, no se está ganando lo que se dice. ¿Cómo le explicamos a la gente esto, que podría parecer una contradicción y que a lo mejor tiene explicaciones técnicas? De acuerdo, entonces desde el punto de vista técnico, yo me quiero referir al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC. Ellos tienen una encuesta que hacen de manera periódica, que es la ENEMDU, la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo a nivel urbano. Es una operación estadística mensual, tiene el tamaño de la muestra, corresponde a 9.016 viviendas, es una muestra importante, y los resultados tienen una representatividad a nivel nacional en la área urbana y rural. Es una metodología de levantamiento presencial, es decir, cara a cara la información. Entonces, la pregunta es: el porcentaje de familias que consideran que la situación económica de su hogar es igual o mejor con relación al mes anterior. El 69,89%, redondeo, el 70%, es decir, 7 cada 10 ecuatorianos, 7 cada 10 familias ecuatorianas consideran que la situación económica de su hogar es igual o mejor con relación al mes anterior. Y podemos ver la serie histórica, digamos, para no ver el último mes, que de pronto es un mes atípico, sino poder ver cómo va esta serie en el tiempo. Entonces, yo hago un contraste. Una cosa son los problemas estructurales, crónicos, los problemas de toda la vida del Ecuador, la falta de generación de empleo, por ejemplo, y más que los niveles de desempleo formal, nos referimos a la informalidad. O sea, el problema no está en que tienes solamente poco empleo adecuado, sino que tienes una economía informal enorme. Esos son problemas estructurales. No porque sean estructurales, crónicos y de toda la vida significa que no hay que resolverlos, que no hay que pararles bola, pero eso es una cosa, y otra cosa es la coyuntura económica. Esa coyuntura económica está mejor, igual o peor. Tienes los indicadores de crecimiento económico, de ventas, de tener la inflación más baja de América del Sur,
y de las encuestas del sondeo de las familias ecuatorianas que te dicen, oye, hay mejoras poco a poco. Pero si nos vamos a los problemas crónicos, esos problemas crónicos no se han resuelto. Cuando hablamos de que 6 de cada 10 ecuatorianos no tenían empleo formal antes de la pandemia y que con la pandemia el número se agravó más a 7 de cada 10 y que a la fecha eso se mantiene, pero ese es un problema que tenemos que encontrar la solución en la causa raíz. Mi papá, que era psiquiatra, decía que la mayoría de los problemas de la humanidad se resolverían si la gente se diera cuenta que lo que busca en un cajón está en otro cajón. Entonces, cuando queremos resolver específicamente el tema de la generación de empleo de calidad, tenemos que ir a la legislación laboral. O sea, ahí está la llave que abre el candado. Y esa llave en el Ecuador se produce en la Asamblea. Entonces, resulta que este gobierno, de forma proactiva, intentó enviar un proyecto de ley para facilitar las relaciones laborales y lo que se encontró fue una asamblea que ni siquiera lo leyó, digamos, lo archivó, lo dejó votado. Entonces, y cada vez que se trata de este tema, y los políticos no les gusta, ni de izquierda ni de derecha, les gusta hablar de la adaptabilidad laboral o flexibilidad laboral o libertad en las relaciones laborales, salen pues por ahí sindicatos a querer regresarnos al siglo pasado. Entonces yo creo que el tema estructural, crónico de toda la vida de la generación de empleo de calidad se resuelve en el cajón de la Asamblea Nacional y esperemos que ahora con esta nueva Asamblea se pueda resolver, pero más que esperar lo que tenemos que hacer es votar por gente que en campaña proponga específicamente cómo va a generar una legislación laboral acorde al siglo XXI y no del siglo XX. Pablo Arosemena está con nosotros en Radio Centro. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en la radio, Pablo. Creo que es importante y no hablar de política, porque eso creo que no le corresponde al ministro de Economía, pero sí explicarle a las personas que nos están escuchando e incluso a los candidatos qué pasa con el presupuesto general del Estado, pues en una segunda vuelta, pues probablemente asumirá el poder. Ya lo dijo el presidente Lasso en su viaje al exterior, que más o menos cuándo sería la fecha de cambio de mando, a finales o a mediados del mes de diciembre probablemente de este año. ¿Qué pasa con el presupuesto prorrogado? ¿Qué significa que un nuevo presidente asuma un presupuesto prorrogado? ¿Qué significa eso? Porque yo creo que es importante que los ciudadanos, pero sobre todo los candidatos, que algunos yo veo que no hablan absolutamente nada de este tema, sino de cualquier otra cosa, se puedan entender el alcance de lo que es un presupuesto prorrogado. De acuerdo, es un muy buen tema, que es uno de los temas más importantes que nadie habla. Entonces, lo primero es decir que es la situación normal en cualquier cambio de mandos, independientemente de esta elección atípica, claro. Es lo que igual pasaría si estuviera cerrado en el 25, digamos, ¿no? El gobierno actual, cuando Guillermo Lasso llegó al poder, recibió un presupuesto prorrogado del gobierno saliente. O sea, ese es el estándar, eso es lo normal. No está en la Constitución. Así es, no tiene nada de especial. Lo cierto es que eso ya te implica que vas a tener ciertos ingresos previstos y ciertos gastos que estás comprometido a realizar. Y el margen de maniobra que te da la Constitución y la ley para poder cambiar eso es bastante limitado. Entonces puedes trabajar entre líneas, por así decirlo. Es decir, puedes trabajar cambiando un gasto por otro, pero siempre y cuando de qué gasto estamos hablando, porque específicamente salud y educación no puedes tocar. No es que un candidato puede decir, bueno, como para mí en mi criterio es más importante tal otro tema, entonces le voy a quitar recursos a salud o educación. Y aquí es cuando uno se enfrenta ya a la realidad, porque el grueso del presupuesto es un presupuesto donde el 51% es gasto social, y gasto social entendido como los recursos destinados para salud, para educación, para trabajo, para vivienda, para bienestar social. Bienestar social son bonos. Entonces ahí ya el candidato que ya luego esté gobernando se da cuenta que tiene un punto de partida con mucho gasto corriente que por ley prácticamente nada de eso lo puede reducir, porque se iría a la cárcel, digamos, no lo puede tocar. Para ser más concreto, 9 de cada 10 dólares en sueldos y salarios se van para salud, se van para educación, se van para seguridad y para el sistema de justicia. Los jueces que nos han demandado que piden más plata aún. Sí. Entonces, 9 de cada 10 dólares, o sea, toda la nómina, los casi 10.000 millones de dólares de nómina, se van exactamente en lo que te acabo de decir. Entonces, ya ahí se va dando cuenta ese candidato, eventual gobernante, de que va a tener un ámbito de acción limitado. Luego tú tienes tu PAI, tu Plan Anual de Inversiones. Cierto es que podrá mover recursos y decir, irán menos recursos a tal ministerio, irán más a otro, tendrá esa discrecionalidad, pero luego que nos cuente pues, a los ecuatorianos a quién es que le va a quitar, porque todo el mundo habla a quién le va
a poner, pero lo que no dicen es a quién le va a quitar. Entonces yo resumo mi maestría en finanzas y mi doctorado en economía con: tienes dos huecos y un corcho, tapas uno, se destapa el otro. Entonces yo sí animo a la ciudadanía a que genere debate con los candidatos preguntándole: no me digas a dónde vas a poner la plata, que esa es la parte bonita, cuéntame de dónde la vas a sacar, o sea, literalmente a quién le vas a quitar. Y cuando dicen: no, es que eso es de un financiamiento de organismos tales o cuales, a ver, recordemos que ese plan financiero ya está definido, o sea, ya están esos recursos. Entonces nadie te va a dar un recurso adicional porque digamos, eres guapo o hablas bonito. Entonces seamos serios y claros, y que los candidatos digan qué es lo que van a dejar de hacer para hacer las cosas que ellos creen que se deben de hacer como prioritarias. Y siempre hay espacio para repriorizar, pero yo creo que la conversación debería llevarnos a que completen esa parte de la información que no se comparte normalmente. Solamente la gente te dice lo que quiere hacer, pues no te dice lo que obligadamente va a tener que dejar de hacer. Pablo, tengo algunas preguntas del público. ¿En qué beneficia económicamente al Ecuador el acuerdo de entendimiento firmado el día de ayer con la Unión Europea y en cuánto tiempo? Bueno, ese es un tema de Cancillería, pero lo que puedo mencionar desde la cartera de Economía y Finanzas, mejores relaciones comerciales entre el Ecuador y el mundo favorecen las exportaciones. Ecuador exporta, vive, y las divisas vienen de las exportaciones. Favorece la inversión, que venga más plata acá a manera de inversión. Favorece el financiamiento, porque la plata acá no solamente viene como inversión, también viene como financiamiento. Y favorece también el intercambio, la movilidad de personas, de capitales, los flujos de todo tipo de bienes y servicios. Entonces, yo soy un ferviente creyente que el libre comercio es una avenida al progreso en dos carriles. Ecuador gana cuando exporta más, pero Ecuador también gana cuando importa mejor, porque eso fortalece el poder de compra. Yo no creo en el proteccionismo en ninguna de sus formas solapadas. Yo creo que cuando vienen productos del exterior de buena calidad, en mejor precio, eso contribuye a que el Ecuador sea más competitivo. Entonces, estas son las cosas que se ganan con acuerdos de entendimiento como ese que se ha firmado en esta última gira del presidente. Pablo, hasta el presidente Lasso cree que el sí puede ganar en la consulta del Yasuní. ¿Cuál va a ser el impacto económico de si gana el sí y peligra la dolarización? Entonces, si me dices un solo número, el número grueso para que la gente tenga en la cabeza lo que le cuesta al país son 16.500 millones de dólares, y eso, digamos, en perspectiva es más de la mitad del presupuesto anual. Entonces sí pone en riesgo inclusive hasta la dolarización. ¿Por qué pienso eso? Entonces pensemos, ahora desgranemos un poquito qué es lo que costaría dejar el petróleo bajo tierra. Entonces yo lo primero que digo, y estamos junto al gerente general de Petroecuador recorriendo universidades públicas y privadas a lo largo y ancho del país, no para decirle a la gente cómo votar, sino para decirle: estos son los números. Tú toma la decisión, pero tómala en base a datos ciertos. Entonces, ¿cuáles son los datos? Primer número que hay que tener en cuenta es cuánto el Estado ecuatoriano ya ha invertido ahí. Porque cuando la pregunta la hicieron hace 10 años, no se había invertido $1. Han pasado 10 años y ya se ha invertido plata. ¿Cuánto se ha invertido? Números gruesos, son 485, redondeemos, $500 millones es lo que el Estado ya ha invertido en infraestructura. Y primera cosa. Segunda cosa, ¿cuánto nos costaría irnos, desmantelar eso de ahí? Bueno, eso nos costaría también alrededor de $1.000 millones. Entonces ahí tenemos 500.000, como 1.500 millones de dólares entre lo que ya he puesto y lo que tendría que irme. Luego está eventuales demandas, porque la gente cuando te vas, no es que usted es abogado, los abogados pues ejercen su profesión, te van a demandar, tendrás que defenderte. Se ha estimado que pudiera ser como $500 millones. Entonces, en resumen, entre lo que ya se ha invertido, entre lo que te cuesta físicamente, la logística de desinstalar, y lo que te cuestaría eventuales demandas, estamos hablando de $2.000 millones como un costo hundido, digamos, ya una plata que está ahí perdida. Y luego viene la renta anual, porque esto te bota $1.200 millones. Si lo queremos ver en comparación, eso es equivalente a toda la nómina de la Policía Nacional. 60.000 policías le cuestan al país en sueldos y salarios anuales $1.200 millones. Entonces, esa es la comparación. Otra comparación válida es todas las medicinas necesarias para el sistema de salud pública, toda la red de centros, subcentros y hospitales. Todas las medicinas cuestan como 1.200 millones. Y otra comparación, como para hacerlo comparativamente, es en Ecuador 1.9 millones de ecuatorianos del estrato social más pobre reciben bonos, transferencias monetarias todos los meses. ¿Cuánta plata reciben? Como $1.200 millones anuales. Entonces, si lo queremos ver en comparación,
esa es la cantidad de plata que anualmente dejaríamos de recibir. Y por la vida útil que le queda a ese campo, estaríamos hablando de los 16.500 millones de dólares, que es lo que ya no se sacaría. Entonces, ¿cómo cuadras esto? Al final esto es sumar y restar. Puedes cuadrarlo por el lado del ingreso o lo puedes cuadrar por el lado del gasto. Por el lado del ingreso sería que el país descubra otros ingresos, y ya hemos escuchado algunos candidatos de izquierda que dicen vamos a subir impuestos. Si alguien quiere saber, tendrían que subir como 2 puntos del IVA si se fueran por el lado del IVA. El IVA es el impuesto más regresivo que hay, le pega más duro al que menos tiene, o han dicho algunos que le clavarían impuestos a los ricos, que siempre es muy popular de decirlo. El problema con eso es que en la práctica no existe el impuesto a los ricos, porque los ricos no son tontos. Pues entonces, todo impuesto que se computa en el costo y te lo pasan al precio de venta y lo termina pagando la gente. Entonces, es simplemente marketing que te digan que es a los ricos, lo termina pagando la gente. Entonces, eso es por el lado del ingreso, tendrías que subir impuestos. Y si te quieres ir por el lado del gasto, tendrías que recortar 1.200 millones de dólares. Entonces, ¿por dónde vas a recortar? Se ha hablado del tema de los subsidios a los combustibles, que son este año casi 4.000 millones, el año pasado fueron 4.500 millones, eso va en función del precio del petróleo. Entonces, habría que ajustar, pero algún de los futuros mandatarios tiene la capacidad, está hablando de que va a bajar el subsidio a los combustibles en 1.200 millones de dólares. Eso es el equivalente a quitarle el subsidio al sector automotriz o quitarlo al gas. O sea, ¿quién realmente va a hacer eso? Mira, aquí, oyente, ¿por qué no publica el gobierno ese impacto económico? ¿Por qué es tan poco responsable el Estado al no tomar partido como en la consulta anterior? Bueno, ahí te digo 2 cosas. Uno, contarle a la persona que amablemente nos hace ese planteamiento, que es válido. Hay muchas preguntas, después tienes que quedarte un poquito más, Pablo. Sí, no, me quedo, tranquilo. Que estamos yendo personalmente, no lo estoy delegando. Yo mismo, con el gerente general de Petrobras, los dos estamos yendo a universidades en todo el Ecuador. Estuvimos la semana pasada en la UPSE, que es la Universidad Estatal de Santa Elena, estuvimos en la ULA, estuvimos en la UDE, estamos yendo a todos lados donde nos invitan, o también tocamos la puerta para hacer que nos inviten, para llevar información, y la verdad que se llenan los auditorios, hay muchísimas preguntas, y la gente quiere saber, eso es lo que me he dado cuenta, la gente quiere saber, la gente no quiere que le digas cómo votar, la gente quiere que le digas, dame la información, y eso es lo que hacemos en esta pregunta. Tenemos una pregunta de Carlos Vera. Adelante, Carlos. Buenos días, Juan Javier. Siguiente punto de orden y lo que expone el ministro de Economía, Pablo Arosemena, una acotación breve. Con la economía ordenada no tienen para pagar las dializadoras y la gente se agrava o se muere. Y claro, el Ministerio de Economía dice que están situados los fondos para el de salud, que no lo sitúa el Ministerio de Economía. Y el de Economía, que salud no les paga. Margen aparte, 2 cosas rápidas. La una, si él gestionó una serie de fondos para el niño, 214 millones del año pasado en Washington, 100 millones de dólares con el BID hace poco. En Brasil hay un crédito de 150 millones del Banco Mundial. ¿Por qué diablos tiene que quitarle 150 millones de dólares que la policía tenía previsto este año para 20 cuarteles? La primera cuestión. Y la segunda, ¿en qué quedaron los 1.200 millones para seguridad que luego él subió por disposición del presidente a 3.000 millones de dólares que eran para el periodo, desde luego, con lo cual se reduce la cifra a la mitad del periodo que van a ser 2 años y medio, más o menos 1.500 millones de dólares? ¿Por qué sigue faltando casi todo para la policía? Y esta ya no depende de él, hay un retraso descomunal en todo lo que es importación de chalecos, municiones, blindados, armas, etcétera. Nada más. Gracias, Carlos, por las preguntas. Son varias, creo que hay 3 por lo menos. Entonces voy una por una. Lo primero es el concepto de qué significa déficit fiscal. Porque a veces la gente dice, oye, ¿por qué no hay esto? No, hermano, lo que no hay es plata. Déficit fiscal significa que no hay plata. Literalmente significa eso. Entonces, cuando decimos, oye, es que cuando arrancó el gobierno, lo que recibimos no fue plata, fueron arcas fiscales en cero, enceradas, como dicen en el sector público, y además lo que sí habían era deudas. Y lo que hemos estado haciendo durante 2 años es pagar deudas de gobiernos anteriores. Entonces, la historia larga, corta, pues pagamos 200 millones de dólares a juntas parroquiales, municipios, prefecturas, pero esas deudas eran de hace 7 años atrás. Pagamos incentivos jubilares que son desde el 2008 en adelante. Imagínate, desde el 2008 han pasado 2 gobiernos y no habían pagado deudas de incentivos jubilares desde el 2008. Hemos estado pagando deudas con la seguridad social desde el año 2010 en adelante, etcétera. Entonces, lo primero es entender que lo que se recibió fue ni $1 y aparte cuentas
por pagar. Y lo que se ha hecho es estar ordenando la economía para reducir el tamaño del hueco. Orden fiscal no es sinónimo de bonanza. No hay un dólar ahorrado. No existe un dólar ahorrado. La Reserva Monetaria. La Reserva Monetaria no es del gobierno. Esa es plata de otras personas que algunos se la quieren coger, pero esa no es plata del gobierno. Entonces, la parte de la plata del gobierno que está en la Reserva Monetaria es el 5% y es la cuenta corriente del gobierno. Se gira todos los días. Entonces, no hay plata ahorrada. Entonces, si entendemos de que no había un superávit, lo que habían eran deudas, y lo que estamos haciendo ordenando es achicando el tamaño del hueco, se valora mucho que en esa situación inclusive se ha logrado priorizar presupuesto para la seguridad. El presupuesto sectorial de seguridad este año son 3.400 millones de dólares, 200 millones más que el año pasado. Seguridad no solamente es Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ahí está gasto corriente y gasto de inversión. Primera cosa. Segunda cosa, ya específicamente cómo distribuyen casa adentro cada una de las carteras de Estado, su presupuesto, en este caso Policía Nacional, Ministerio del Interior, es una historia y es autonomía de ellos. El Ministerio de Finanzas no entra en eso. Con respecto a que le hayan quitado recursos para la seguridad, para el fenómeno del niño, eso no es cierto. Quien haya dicho eso se ha equivocado y que entiendo yo que ya lo habían aclarado, eso no es cierto. Entonces soy taxativo y claro en decir que eso no es cierto. Luego, con respecto a recursos para el fenómeno del niño, aquí yo hago dos cosas rápidas. La primera, acuérdense que no hace mucho, cuando había crisis, desastres, fenómenos naturales, o simplemente sonaba crisis en la China, aquí en Ecuador lo que te decían es hay que subir impuestos. Entonces te ponían cupos, cuotas, trabas, salvaguardias, impuestos de cualquier tipo, aranceles, para sacarte plata. Así crearon el impuesto a la salida de divisas. Nosotros, contrario a lo que se hacía antes, en un año difícil a nivel global, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bajando impuestos. De hecho, hemos bajado en un año que estamos en la cartera de Economía y Finanzas 7 impuestos que significan 500 millones de dólares en el bolsillo de la gente. Entre esos el impuesto a la renta, el ISD, el RIMPE para 500,000 de emprendedores, aranceles, tasas turísticas, ICES a una docena de productos de consumo masivo que se venden en tiendas de barrio, las colas, las fundas, la cola en funda, todo eso le bajamos los ICES a comienzo de este año. Entonces, eso como una estrategia para poner plata en el bolsillo de la gente, distinto a lo que se hacía antes de subir impuestos. Y específicamente en el fenómeno del niño, debido a que el año pasado fuimos el único gobierno que en más de 2 décadas ha logrado culminar con éxito un programa con el FMI, porque el mérito no es coger un programa con el fondo, el mérito es concluir el programa con el fondo. Eso es lo que nadie había hecho en 20 años. Muchos gobiernos habían iniciado programas con el fondo. Nadie lo había terminado en 22 años. Lo terminamos nosotros el año pasado. ¿Y qué es eso relevante? Que eso nos ha dado la credibilidad para este año, decir a los multilaterales, hermanos, necesito tu ayuda y necesito algo que es muy difícil de conseguir, pero que lo hemos conseguido por el fenómeno del niño, que se llama financiamiento preventivo. Y es que las líneas de crédito contingente por desastres naturales, que se activan cuando cae el meteorito, es decir, se activan cuando sucede el desastre. Así funciona. En el caso especial del Ecuador, nos permitan en ciertas líneas poder activarlo desde ahora, de tal suerte que podamos invertir en desasolo, en limpieza de canales, en reforzar infraestructura educativa de salud, ahora y no durante o después, que va a costar más. Eso lo hemos conseguido con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con la CAF, y son recursos al servicio de Ecuador. Y por último, cierro con el tema de las dializadoras. 2 cosas. Lo primero, el presupuesto de salud son más de 3.000 millones de dólares. Nosotros le entregamos ese presupuesto de salud. Yo puedo garantizar que el 100% de lo presupuestado ha sido entregado a cada una de las carteras de Estado desde enero de este año. Pero cómo se utilizan esos recursos no le corresponde al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía y Finanzas no tiene cuentas por pagar con particulares, solamente con un acreedor, que en este caso, que viene a ser el Ministerio de Salud. Se ha entregado ese presupuesto. Eso en lo general. Y en lo particular, decir que el Ministerio de Salud Pública, no voy a hablar por ellos, pero puedo decir porque es información conocida, continúa pagando de manera planificada a las 109 dializadoras que prestan servicios externos, y desde junio del año 21 hasta mayo de este año se han cancelado 309 millones de dólares. Ya se ha pagado 300, y todo de deudas de gobiernos anteriores. Te hago un punto de orden. La deuda del Ministerio de Salud Pública con Solca es muy grande. Se ha pedido por todas las vías que al menos les devuelvan el IVA. Eso sería un pequeño alivio para Solca. ¿Por qué no se le favorece a Solca con el IVA más que sea? Habría que hacer esa pregunta al Ministerio de Salud, que es quien tiene esa cuenta por pagar. Entonces, vuelvo al punto. Recordemos que el 100% de lo auditado, el Ministerio de Finanzas está al día y está pagado. Pero si algo no está auditado, es ilegal pagarlo. El que lo hace se va a la cárcel. Primera cosa. Y segunda cosa, recordemos que muchas de las deudas son de años
para atrás. Yo recuerdo cuando dirigía la Cámara de Comercio en el año 2014, 15, 16, me reunía con las clínicas privadas y les debían 1 año, 2 años. Ya en esa época, digamos. Entonces, este es un problema crónico, no es de ahora, es de siempre, pero que por primera vez tienes un gobierno que te empieza a pagar las deudas de gobiernos anteriores, a la par que está poniéndose al día poco a poco. En 2 años, con poca plata, es mucho lo que se está haciendo. En la evaluación sobre los impuestos, usted dice, hemos reducido 7 impuestos en el año 21. Yo estuve muy opuesto, en donde participé en nuestros programas e invitaciones. Siempre dije que estaba opuesto a esa creación de impuestos en el país. Y al final, ustedes nos han dado la razón. ¿Por qué? Porque están echando atrás, poniendo en reversa aquella decisión del 2021 y está bajando impuestos, como usted bien lo señala, y hay que decir, eso es lo que están haciendo. Entonces hay que reconocer que lo están haciendo. Aquí me preocupa algo, porque en esa reforma tributaria quedó también planteado un tema que es este impuesto al patrimonio, en el caso de las empresas, y que en las circunstancias actuales y las venideras, que son absolutamente oscuras y nefastas por la presencia del fenómeno del Niño, nuevos presidentes, cualquiera que sea, a lo mejor lo que dicen es, vamos a sacar plata de aquí, y empezamos a tener mayores problemas que los actuales, porque ya se ha dicho por parte de las empresas, tienen problemas de liquidez, pueden tener patrimonio, pero liquidez no, y sin embargo hay que sacarles plata como impuestos. ¿Qué es lo que puede pasar a futuro si hay una decisión de un nuevo presidente que, abrumado por la falta de recursos, dice, aquí la ley establece y me voy por este lado? Yo te diría 3 cosas. Lo primero, una precisión. Yo entro a finanzas el 5 de julio del 2022. Entonces, desde el 5 de julio del 2022 a la fecha, que es 1 año y 2 semanas, solo ha pasado una cosa, y hemos bajado 7 impuestos. Me refiero al gobierno, sí, como tal, ¿no? Y de hecho, eso también hay que decirlo con el anterior ministro. Y de hecho hemos aumentado la recaudación. Por ejemplo, en el año 2022 bajamos el ISD del 5 al 4 y subió la recaudación. Bajamos el ISD y subió la recaudación en el año 2022, y hemos bajado aparte el impuesto a consumos especiales, aranceles, tasas turísticas, como les decía, y lo más importante, impuesto a la renta a 340.000 familias de clase media, y el RIMPE a 500.000 de emprendedores. Aparte que también le facilitamos la vida a 500.000 de artesanos que querían regresar al régimen artesanal, y le simplificamos la vida a 100.000 transportistas urbanos, taxistas que querían cambiarse del esquema que estaban y justamente pasar al RIMPE. Entonces, todo esto hemos hecho, y esto ha servido para poner más plata en el bolsillo de la gente, y esa ha sido la forma en que hemos sido coherentes con esta visión original del presidente Guillermo Lasso, y lo hemos podido hacer en esta gestión de este último año. Ahora, con respecto a un eventual gobierno, yo lo que digo es, Ecuador necesita recaudar más, pero para recaudar más no necesariamente no tienes que ponerle un impuesto al patrimonio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí creo es que hay que aumentar la base, y es lo que hemos hecho. Cuando tú te fijas en el tema del RIMPE, nosotros bajando el RIMPE, el RIMPE, para quienes nos está escuchando, es el régimen impositivo para microemprendedores, una persona que vende hasta $20,000. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú vendías $0, $1,000, $10,000 o $20,000, tenías que pagar $60, una tasa fija. La Corte había dicho que eso no tenía progresividad, le hicimos caso, introducimos la reforma. Entonces ahora, si vendes de 0 a 2.500, pagas 0. Antes pagabas 60. Si vendes $5,000, antes pagabas 60, ahora pagas $5. Y así progresivamente hasta 20,000 pagas $60. Entonces, pero con ese mecanismo generamos 2 cosas que la gente no se ha dado cuenta de asimilar. Número 1, le hemos bajado impuestos a 500,000 de emprendedores. Y número 2, hemos aumentado la base. Hoy recaudamos más con ese mecanismo. Entonces, nosotros hemos hecho lo que siempre dijimos que íbamos a hacer. Bajamos impuestos, subimos la recaudación. Aumentamos la base, subimos la recaudación. Entonces, ahora hay unas personas que dicen, no, lo que pasa es que la recaudación, es que ahora están recaudando menos IVA. A ver, vamos por partes. Número 1, actualmente, y aquí Andrés, que es experto en temas de gobiernos seccionales, lo conoce, actualmente el IVA de los municipios, prefecturas, ellos mismos lo retienen.
Antes pasaba al gobierno, el gobierno te lo aguantaba 5 años y de ahí te lo devolvía. Entonces, claro, aumentaba la recaudación. Actualmente, dando cumplimiento a la ley, ese IVA lo retienen automáticamente los municipios, las prefecturas. Entonces, ya ese IVA no va al gobierno, pero no es que ha caído por una disminución. Entonces, es una cosa. Y lo otro, las devoluciones de impuestos a la renta y las devoluciones de IVA para adultos mayores. Antes tomaban 6 meses. Hoy están tomando de 15 días a 30 días. Entonces, estamos devolviendo plata más rápido, estamos siendo más eficientes. Entonces, ¿qué quieren? Que nos demoremos más como antes para que ahí sí suba el indicador de tener más plata de IVA. Entonces, son cosas que a veces ya también la gente, la gente en teoría especializada, pero pues realmente desinformada, no conoce. En todo caso, lo que sí creo yo es que para aumentar la recaudación puedes avanzar con mecanismos de aumentar la base y no necesariamente irte por un impuesto al patrimonio, lo cual yo creo que no sería conveniente. Pablo, una última pregunta, no sé si... Tengo dos del público que son impostergables. Las mías son rapiditas. Una mía es muy sencilla. ¿Qué tanto intervino la cartera de Estado de Economía y Finanzas en la elaboración del proyecto de esta nueva ley de quiebras que se ha presentado como a la Corte Constitucional? ¿Qué fue lo que animó al gobierno a un poco sincerar esta parte societaria que era muy poco vista por los gobiernos anteriores? Porque en este país declararse en quiebra es una tortura, y cuando realmente lo que se necesita es una ley que facilite al emprendedor que ha fracasado o al empresario que ha perdido dinero, pues tener un mecanismo legal dúctil que le permita pagar sus acreencias de manera ordenada y a tiempo. Diría dos cosas. Uno, estar acorde con las mejores prácticas internacionales. Este tema societario es un tema, digamos, que ya ha sido resuelto en algunas partes del mundo y Ecuador estaba un poco atrás, pasar de la retaguardia a la vanguardia. Y dos, si uno hace, digamos, arqueología económica y se va al plan económico de Guillermo Lasso del 2017, por ejemplo, que yo lo trabajé, ahí había un plan que era el emprende de nuevo, así le llamamos, emprende de nuevo, porque el emprendedor se cae. Entonces queremos levantarlo rápido. Y ahí planteamos esta necesidad en líneas gruesas. Obviamente ya con las mejores prácticas internacionales, esto se trabajó a nivel de jurídico de presidencia, creo que hicieron un muy buen trabajo y ha sido, digamos, y estamos esperando que esto sirva para tener esa flexibilidad que se necesita en situaciones complejas, que las empresas que se caen se puedan levantar rápidamente. Desde el sector automotriz, ministro, se espera una reducción en las altas cargas de los impuestos, ejemplo, el ICE. ¿Eso lo tienen en agenda? Pregunta el público. Mira, dos cosas. Lo primero, de deber, como dicen ahora, ¿no? Que uno revise quién en los últimos 10, 20 o 30 años, en un año te ha bajado 7 impuestos por 500 millones de dólares. Revisemos eso. Yo me atrevo a hacer el challenge de que no van a encontrar otro Ministerio de Economía y Finanzas que en un año haya bajado 7 impuestos y haya puesto en el bolsillo de la gente 500 millones de dólares. Pero eso es un buen challenge para encontrarlo y me encantaría que alguien pues me gane, digamos, con ese challenge, pero creo que va a ser difícil. Luego, evidentemente, pues... Como ministro de Economía, usted, Pablo Arosemena, pero no como gobierno, porque reitero, y en esto tengo que ser muy claro, estamos en desacuerdo con lo que ocurrió en el 2021 y es el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Está bien, pero no porque quieren dilgarlo al gobierno, simplemente por la decisión que tomó que no era la correcta. Mira, yo te digo que en ese momento había una asesoría económica de otro tipo, pero dentro de este gobierno, en el último año, nadie te ha bajado tantos impuestos. Entonces, eso es un hecho fáctico. Ahora, entonces, ¿qué es mejor? ¿Que te bajen el impuesto a la renta a 340,000 personas de clase media, o el impuesto para 500,000 de microemprendedores, o un impuesto para la gente que vende vehículos y que se va a beneficiar si compra vehículos? Digamos que ahí ya hay un tema de qué es más transversal. Entonces, se ha visto aquí que lo más transversal posible era bajarle impuestos a 500,000 de microemprendedores por el efecto multiplicador, por el impacto económico que eso tiene, bajarle impuestos también a 340,000 personas de clase media y todos los demás impuestos que ya he estado comentando que hemos bajado. Nosotros bajamos impuestos a casi 700 partidas y subpartidas arancelarias. De nuevo, de deber, vámonos 20 o 30 años atrás y que me cuenten quién bajó tantos aranceles como se han bajado en esta gestión. Mirando hacia adelante, para contestar la pregunta, aranceles, ciertos tipos de aranceles, materias primas, bienes de capital, cosas que le encarecen la vida y dificultan la competitividad de las empresas y de la gente, es algo que se tiene previsto y siempre de forma compensada. ¿Qué quiere decir de forma compensada? Que tú bajas el impuesto. Por ejemplo, bajamos nuestros impuestos ahora, el impuesto a la renta que bajamos. Son 200 millones de dólares que le pusimos en el bolsillo de la gente. Desde ahorita, desde julio, porque ahora que estamos 19, digamos, a los que le pagaron quincena y los que les paguen el 30,
una persona que gana $2.400, por dar un ejemplo, y que tiene 2 cargas familiares, que es el promedio nacional, pagaba $1.000 de impuesto de renta, ahora va a pagar 0. Entonces le retenían $80, $100, ahora no le van a retener nada. Entonces él ve inmediatamente cómo en este mes le sube el sueldo. O sea, ese es el impacto, el efecto a la vena de haber hecho esto de aquí. Pero más allá de eso, nosotros también tenemos previsto que en siguientes meses podemos bajar ciertos aranceles compensando. Cuando hicimos la bajada de impuesto a la renta, la forma que lo compensamos fue con el impuesto a los pronósticos deportivos, las apuestas que existen en todas partes del mundo, y 2, la eliminación de la exención del IVA 0 de los servicios de espectáculos públicos masivos, como es en cualquier parte del mundo, porque en cualquier parte del mundo la salud, los medicamentos, la alimentación tienen IVA 0, y en el Ecuador también. Pero resulta que cuando te vas a ver a Bad Bunny pagas $500 de entradas, eso en cualquier parte del mundo paga impuestos. Y alguien dirá, no, pero es que eso ahora encarece las cosas. A ver, veamos. Antes de esta situación, un organizador de eventos, el que traía a Bad Bunny o a un artista local, le pagaba al artista, contrataba un local para hacer el evento, le pagaba una empresa de seguridad, etcétera. Todos esos costos y gastos pagaban IVA, pero él vendía entradas en IVA, no las podía cruzar. Entonces, ese costo que tenía del IVA que no podía cruzar, te lo clavaba en el precio de venta. Ahora que las entradas tienen IVA, él sí puede cruzar. Entonces, por el amor de Dios, también llevemos un debate de altura, porque si no, pues ya es cualquier cosa lo que se dice. Entonces, nosotros hemos bajado impuestos, pero de manera técnica y responsable. Y en el tema de una eventual bajada de aranceles, lo haríamos de la misma forma, cerrando loopholes. Los loopholes son las lagunas tributarias, porque en el Ecuador se recaudan $16.000 millones anuales, números gruesos de impuestos, pero se devuelven por crédito tributario más de $5.000 millones. Entonces también esa es la conversación que nadie quiere tener, de cuáles son los loopholes o las lagunas discrecionales tributarias, donde quien ha tenido el mejor abogado pues ha conseguido que a su empresa no pague impuestos, y eso tampoco es justo, porque lo justo es que hay que bajar impuestos, pero para todos, la igualdad ante la ley. Pablo, se ha generado un niño periodístico el día de hoy en esta transmisión, pues me han llovido preguntas del público. Les voy a dar prioridad a las 2 últimas. Tengo por lo menos 17 preguntas más, pero 2 últimas y son agrícolas. Sobre el diésel, incrementaron los costos en el momento del precio más bajo, haciendo que el 80% de los camaroneras perdieran plata, crearon un mercado negro del diésel. No hay cómo electrificar las instalaciones, no hay capacidad ni redes. Les van a dar subsidio a los camiones peruanos. ¿Qué pasó? Pregunta el público. Me parece terrible esta situación de que camiones extranjeros vengan al país y se vayan cargados, lo cual fomenta el contrabando. Es una decisión entiendo que del Tribunal de la CAN, digamos, de la Comunidad Andina de Justicia. Entonces habrá que apelar. Yo no soy abogado, pero se acabó. Sí, bueno, solamente aclaración. Nefasto. Entonces, la única solución sería que no exista el subsidio, digamos, ¿no? Para que no exista el de sangre o esa hemorragia económica. Pero vi la noticia y me parece nefasto. A veces cuando uno ve las cosas de afuera, uno cree que no es que solo es cuestión de que uno diga que está en contra, y si está en contra pues ya no sucede. No se da cuenta que esto viene años atrás, y en este caso, como tú dices, ya son temas judiciales, pero me parece nefasto, terrible, y yo soy de las personas que creo que el subsidio debe ser para las personas que realmente lo necesitan. Entonces, muy puntualmente transporte urbano o rural, muy puntualmente el gas de uso doméstico, pero todo lo demás fuera. Y esa es la situación que no estamos viviendo, pero el gobierno tuvo la voluntad de hacerlo. Lo que pasa es que durante 18 días del mes de junio del año pasado, un grupo de salvajes incendiaron el país, porque impedían que se liberalice, se normalice el precio de los combustibles a nivel internacional. Y muchas veces, aquí, y con esto sí quiero hacer un broche, digamos, es increíble que gente que está en contra de que se explote petróleo de forma responsable, es decir, que quiere dejar el petróleo enterrado bajo tierra en el Yasuní, esa misma gente es la que quiere que se siga subsidiando el combustible fósil, el combustible que es contaminante. Entonces, no hace sentido eso ahí. Coherencia 101 es, si tú quieres dejar el petróleo bajo tierra, entonces deberías estar en contra que se subsidie el combustible, lo cual alienta el consumo de combustibles fósiles. Y si tú estás a favor de que se explote, pues bueno, entonces ya ahí tienes otra posición un poco más
más coherente. Ahora, la última, se anunció una línea de crédito para promover el turismo, pero dicen, William Floyd dice, es demasiado difícil acceder a ese crédito. Se piden requisitos titánicos que solo entorpecen y el crédito no sale para nadie. ¿Qué puede hacer usted como líder de la cartera de finanzas para instruir o motivar que alivien los requisitos? A ver, en lo concreto, que la persona que escribió o las personas que tengan esta motivación me generen ¿cómo dices? El fenómeno del niño en mensajes, me escriban directamente o en Instagram, @Pablo Arosemena o @P.Arosemena. En alguna de estas me escriban para ponerlos en contacto y ayudarlos a la solución. No es un tema del Ministerio de Economía y Finanzas, es un tema de Banecuador, que está muy bien manejado por Mauricio Salem, y en el caso del crédito del 1% de interés anual hasta 30 años plazo se han colocado, no sé, más de 180, casi 200 millones de dólares, y son más de 100.000 ecuatorianos los que se han beneficiado. Créditos de 500 a 5.000 dólares, esto es una realidad, o sea, esto es algo que nunca nadie había hecho y es algo muy bueno que le ha cambiado la vida a la gente. Y es lo que tenemos que decir, con gran acierto tomó esa decisión el gobierno ecuatoriano de asistir con ese tipo de créditos. Sí, y eso es una política del presidente Guillermo Lasso, eso es algo que él lo tenía en su cabeza. Yo me acuerdo de haberse lo escuchado fácil hace 10 años y la gente le decía eso es imposible y bueno, en 2 años él lo ha hecho realidad. Se ha entregado, se ha colocado crédito a más de 100.000 ecuatorianos al 1% de interés anual a 30 años plazo. Y a propósito de eso, escuchábamos también ya en la campaña ayer decir que van a pedir la condonación de las deudas, especialmente de Banecuador. ¿Cómo reacciona el ministro de Finanzas frente a esto? Que eso es un disparate y recuerden que Banecuador capta recursos del público, tiene recursos de 2 millones de depositantes, entonces estamos hablando de que quieren politizar recursos que le pertenecen a los ciudadanos. Eso no tiene ningún sentido. Eso le pudiera hacer un hueco dependiendo de qué nivel de condonación estamos hablando. Cuando se hablaba de hasta 10.000 dólares, el eventual hueco era de 189 millones de dólares en el patrimonio del banco. Eso es especulado bancario, eso no se puede hacer. Entonces, digamos que yo entiendo que en campaña, en la retórica, a veces como que todo vale y la gente dice cualquier cosa, pero eso es lo que no debe suceder. Y quien diga eso, a ver, que me cuente quién le va a firmar eso ahí, porque una cosa es el que dice eso, pero alguien tiene que firmar, y eso es especulado bancario. ¿Puede quebrar el banco? Claro, es que mira, no tiene que llegar a quebrarlo, simplemente que perjudique la posición patrimonial del banco, ya eso es causal de especulado bancario. Entonces, porque tú deliberadamente, sabiendo que eso va a fregar al banco como J, lo quieres hacer. No lo puedes hacer, jurídicamente eso no lo puedes hacer, y ya me cuentan si la burocracia les va a querer firmar eso ahí, ¿no? Porque también son todas estas cosas que estos campeones desde afuera dicen que quieren hacer, pues luego no se han preocupado de saber si esto realmente es factible. Eso no es factible y a buena hora que no sea, porque son recursos que tienen que estar para el beneficio de los ecuatorianos y no para el perjuicio de los ecuatorianos. Gracias a Pablo Arosemena, ha absuelto una infinidad de preguntas del público. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por venir.